Bueno, mis hermanos, pues hoy vamos a tener una clase, en, pues que digamos que ya tiene algo que ver con lo que es el tema, ¿verdad? De la historia de la iglesia. Bueno, todos estos temas, los últimos temas especialmente, se ha estado hablando precisamente de situaciones que pasaron en los primeros siglos, los hermanos en la fe, ¿verdad? De aquellos tiempos. Así que hoy pues vamos a ver el tema de la crisis del Imperio Romano. Pero justamente, fíjense que queríamos, antes de comenzar con el tema, queríamos que vieran un video, un pequeño video que pues nos puede hablar de lo que es el tema. Así que Con el gobierno de Octavio, más conocido como Augusto César, Roma se convierte en un imperio y el poder se concentra cada vez más en la persona del emperador. Encontré Roma como una ciudad de ladrillo y la dejé de mármol, pronuncia Augusto antes de morir, resumiendo el gran cambio urbanístico que llevó a cabo en la capital del imperio. El imperio romano no solo mantuvo su dominio con la fuerza de su ejército, sino también gracias al proceso de romanización que consistía en la difusión de su cultura por todo el Mediterráneo. A través de elementos como el latín, el derecho romano y la construcción de ciudades, Roma logró dominar la cultura de los pueblos conquistados. Desde el año 27 a.C. hasta el año 180 después de Cristo, durante 2 siglos el imperio gozó de la Pax Romana, un periodo de estabilidad en su territorio, sin conflicto ni guerras civiles. Se construyeron foros y obras monumentales como acueductos y termas, templos y palacios, circos y, por supuesto, el famoso anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo. La construcción de las calzadas romanas conectaba prácticamente todas las provincias con la ciudad de Roma y permitió el auge del comercio, la comunicación rápida y el desplazamiento de tropas del ejército. El famoso refrán "todos los caminos conducen a Roma" hace referencia a este hecho. Debido a la escasez y pobreza del pueblo, el Estado implementa una política con el fin de desactivar las tensiones sociales, que consistió en distribuir pan o trigo en forma gratuita a la población y en ofrecer espectáculos para entretener a la gente. Esta estrategia se resume en la expresión pan y circo, y era una manera de manejar a la plebe y mantenerla alejada de asuntos políticos. Los entretenimientos más populares eran las peleas de gladiadores, la lucha con fieras, las carreras de cuadrigas y obras de teatro, sobre todo comedias. Lo que más exaltaba los ánimos de los espectadores era la sangre derramada en la arena, y muchos quedaban atrapados por la adicción al anfiteatro. Muchos cristianos fueron perseguidos por los romanos debido a que no participaban del culto al emperador ni a los dioses romanos, y los hacían responsables de calamidades como inundaciones, terremotos, epidemias o incursiones de los bárbaros. Uno de los castigos era ser devorados por las fieras, proporcionando a la gente un espectáculo más del llamado pan y circo. Esta frase fue escrita por el poeta Juvenal a finales del siglo I, cuando en su obra dice: "Este pueblo ha perdido su interés por la política, y ahora deja hacer y solo desea con avidez 2 cosas, pan y circo". El poeta lamenta que el pueblo prefiera recibir favores y relegue sus deberes ciudadanos. Cuestionaba que la gente solo se divirtiera y no pensara mucho. ¿A qué podemos comparar hoy esta frase antigua? Las diversiones gratuitas abundan con la tecnología digital y las redes sociales distraen a millones de personas. ¿Son estos los actuales pan y circo que nos impiden pensar y actuar para construir nuestros sueños? ¿qué les parece la reflexión final que nos hace la presentadora de este video? Como que la historia de alguna manera tiende a repetirse, pero sabemos que a veces detrás de la historia existen fuerzas que lo que tratan precisamente es de distraernos. Precisamente lo que menciona el video es que estamos en un mundo en donde lo importante pues se deja de un lado y solamente nos estamos concentrando en el entretenimiento, en pasar el tiempo, en divertirnos.
y las responsabilidades pues cada vez van siendo menos. Así que el Imperio Romano de alguna manera es cierto que históricamente finalizó, pero en esta clase también vamos a hacer alguna reflexión precisamente sobre qué es nuestro Imperio Romano, nuestro propio Imperio Romano. Así que, pues, fíjense que a- hasta ahorita hemos visto en las clases lo relacionado con la literatura, con lo que se escribió, bueno, el canon del Nuevo Testamento que se escribió, y también sobre otros escritos que se fueron construyendo en la medida que la iglesia fue creciendo, fue haciéndose más notorio, pues la doctrina de la iglesia que se fue consolidando cada vez más con el paso del tiempo. Es entonces que incluso pues el Imperio Romano juega un papel importante, decíamos en una clase anterior, en donde justamente su expansión permite la expansión del cristianismo a su vez. Por supuesto, no fue nada fácil para los primeros cristianos, ¿verdad? En donde muchas veces tuvieron que esconderse y otras veces pues sufrieron de muertes con martirio, ¿verdad? Así que en esta clase precisamente pues vamos a hablar un poco de estos temas. Bueno, al hablar de Imperio Romano podemos imaginarnos muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo sus logros. ¿Quién no ha visto las últimas películas, como por ejemplo Gladiador, o la que aparecía en el video, como Ben-Hur, u otras grandes producciones de Hollywood, en donde se destaca una cultura y una civilización enorme? No obstante, pues todo lo que empieza acaba, y hoy solamente podemos ser testigos de vestigios de esta gran civilización. ¿Quién quizás no ha ido a Italia y específicamente quizás a Roma o alguna de sus otras ciudades? Y pues quizás uno de los principales atractivos resulta ser el Coliseo Romano, por ejemplo. O, eh, o alguien no ha escuchado la famosa frase aquella que dice todos los caminos conducen a Roma. Y es porque justamente pues los romanos fueron unos grandes maestros en la construcción en muchas áreas. Realmente estamos hablando de que el Imperio Romano fue una civilización extremadamente influyente y poderosa. Y el legado que nos ha dejado inclusive pues es aplicado hoy en día en la cultura, en la política y en todas las áreas de la sociedad. Podemos hacer notar algunos logros que quizás algunos ya los han escuchado y otros pues tal vez no tanto. Pero por ejemplo, ellos fueron unos grandes ingenieros civiles. De hecho, muchas de sus obras después de miles de años pues se han preservado, mientras que las obras actuales, por más ingeniería y cálculo y todo eso que hay, pues no perduran tanto hoy en día. Muchos dicen de que la forma en que ellos construían incluían otros materiales que son todavía más resistentes que los actuales. Fueron grandes maestros de la arquitectura, del urbanismo, fueron grandes ingenieros hidráulicos, sobresalieron con el saneamiento público, ya que prácticamente el sistema de alcantarillas ellos lo inventaron, los acueductos también. Otros temas relacionados, por ejemplo, nuestro sistema de derecho que usamos aquí en nuestro país es de índole romana, ¿verdad? El derecho romano, que es el que enseñan en las universidades, este sistema. El sistema de gobierno, en donde pues hay un senado, pues hay como especie de asambleas, etcétera, etcétera. En el campo militar, obviamente, pues los romanos también, pues aparte de que utilizaban unos grandes objetos, como por ejemplo catapultas y otros objetos que les servían en la guerra, eran grandes tácticos.
grandes tácticos que hasta la fecha, pues, o sea, es considerado uno de los ejércitos más impresionantes que ha existido en la historia. Por ejemplo, también ellos implementaron la acuñación de monedas. Esto quiere decir que ellos usaron valores estandarizados para lo que es el uso de las monedas y no solamente en base tal vez a su material o a su forma, sino que ellos inventaron monedas que eran válidas en todo su imperio, ¿verdad? Ya no digamos en temas como la literatura, la filosofía, el sistema de numeración y calendario. ¿A quién no le enseñan hoy en día eh, los números romanos, por ejemplo, y los usamos todavía para hacer presentaciones o para utilizarlo en diferentes formas? Ellos implementaron dentro de la educación el tema de las escuelas. O sea, los niños ya iban a escuelas y recibían clases y todo. Bueno, como decimos, pues si no se ha ido a Roma, al menos se han visto videos en donde podemos observar el arte, la escultura. Hicieron grandes descubrimientos en medicina, en agricultura, en construcción naval, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo surge el Imperio Romano? El Imperio Romano, pues, o sea, según la leyenda, ustedes tal vez habrán visto ya esta figura, fue fundada por dos hermanos gemelos que fueron abandonados y que, según cuenta la historia, fueron alimentados por unos lobos, por una loba, más bien dicho, a quien ella amamantó y no los dejó que se murieran, ¿verdad? Entonces, cuando crecieron, pues ellos fundaron las ciudades que originalmente pues eran pequeños pueblos, pero después se fue convirtiendo en Roma. Aquí tenemos más o menos una cronología de lo que ha sido la fundación, la historia de Roma, más bien dicho, desde su fundación por allá por el 753 antes de Cristo, pasando pues por monarquías, eh, después dice aquí una revuelta de esclavos liderada por Espartaco. Tal vez alguien ha visto esa película de Espartaco, ¿verdad? Y ya dentro del año 44 antes de Cristo y 27 antes de Cristo aproximadamente, se convierte en un imperio, en donde este personaje que aquí menciona Octavio, después del asesinato de Julio César, se convierte en el primer emperador de Roma. Y entonces es donde prácticamente surge el imperio como tal. Ya en el 80 después de Cristo se inaugura el Coliseo Romano, el 117 hay un apogeo del imperio bajo el emperador Trajano, etcétera, etcétera. Una fecha importante es en el 312 después de Cristo, Constantino se convierte al cristianismo. Y digamos que hay un ligero respiro para los cristianos en esa época. Luego, en el 330, pues Constantino traslada la capital del imperio eh, a, al- a lo que es Oriente, ¿verdad? Y se convierte en un imperio bizantino, renombrado después como Constantinopla. Y pues también, por supuesto, hay una historia detrás de esto y que el imperio se divide en dos precisamente para hacer frente a todos sus enemigos, pero el que prevalece es el imperio de Oriente, o sea, el imperio bizantino, pues que incluso prevaleció hasta recientes años, ¿verdad? Se menciona pues ya en el 400 después de Cristo hay una invasión por parte de unas tribus visigodas, ¿verdad? En el 476 aproximadamente también se registra lo que es la caída del Imperio de Occidente, con la deposición de Rómulo Augusto. Bueno, entonces, hermanos, Roma, pues la historia de Roma es mucho más amplia, no pretendemos hacer aquí historiadores al respecto, ¿verdad? Pero pues, o sea, es necesario que lo hayamos mencionado precisamente pues para que tengamos
en consideración el contexto en donde los cristianos estaban creciendo y se estaba pues haciendo más grande lo que era pues la iglesia como tal. Resulta que de repente, o sea, con la creciente llegada del cristianismo a Roma, digamos que podemos ya llamarle la iglesia, de aquí en adelante comienza, la cual comienza a crecer con mucha fuerza. Entonces el imperio se ve amenazado, porque justamente las creencias que promulgan los cristianos hablan de un rey, hablan de un rey de reyes, hablan de un señor de señores que básicamente desafía la autoridad del César, del emperador. Y también, o sea, la existencia de un solo Dios también los hace tambalearse, pues porque como todos sabemos, ellos tenían un sistema religioso politeísta, en donde Júpiter era el dios principal y habían otros dioses como Marte, Venus, Neptuno, etcétera. De hecho, pues son, como hemos escuchado estos nombres, hasta de esa forma se han nombrado a los planetas del sistema solar, ¿verdad? Entonces, los romanos pensaban que si el cristianismo acababa con esta forma de vida, pues eso iba a ser lo que le pondría fin al imperio como tal. Entonces, en este contexto se dan las primeras persecuciones. Cuando en estos dos primeros siglos que hasta ahora pues hemos visto cómo ha ido creciendo el cristianismo, se pudieron haber registrado algunas persecuciones esporádicas, ¿verdad? Que quizás no duraban mucho porque dependía quizás de las ideas, de la dureza, de lo que era el emperador como tal. Entonces, cuando pues, un emperador se ponía difícil, pues le iba mal, pero cuando éste moría y el otro hacía pues su aparición, pues digamos que flexibilizaba muchas de las medidas y volvían las cosas a la relativa calma. Entonces, le daba tiempo a la iglesia de curar sus heridas, de recuperarse un poco y de crecer un poco más, ¿verdad? Algunos casos que quizás ustedes han escuchado, por ejemplo, se da en la época de Nerón, el emperador Nerón, que es famoso por haber incendiado Roma. Y, y fíjense que quizás lo importante de este acontecimiento es que él acusó a los cristianos de este incendio para que el pueblo les tomara odio. Y eso sucedió por allá por el año 64, ¿verdad? Entonces, en esa época fueron martirizados, por ejemplo, Pedro y Pablo, San Pedro y San Pablo, ¿verdad? También a finales del siglo primero, también encontramos que un emperador llamado Domiciano, él es el que básicamente hace que San Juan pase por un proceso de martirización y lo mete, por ejemplo, en aceite hirviendo. Y después, siempre bajo el dominio de este emperador, es desterrado a la isla de Patmos, en donde hace pues escritos como el Apocalipsis, por ejemplo, y algunas de sus cartas. Entonces, en esa época empiezan a aparecer la figura de los mártires. Los mártires que son los que mueren, ¿verdad? Por la fe. Y como los romanos ven al cristianismo como esa amenaza, como ese imperio, entonces empiezan a decir, bueno, acabemos con estos revoltosos, acabemos con estos que andan diciendo ideas extrañas y démosles muerte, ¿verdad? Entonces, esta época se mira, digamos, alimentada por mucha sangre. Había, bueno, y como ya vimos, el Coliseo ya estaba en funcionamiento y entonces ahí es donde se dan muchos actos de sangre, como pudimos ver en el video que salían ahí, por ejemplo, los leones, que pues las fieras a las que eran arrojados los cristianos y eran devorados, ¿verdad? O si no los quemaban vivos.
o les hacían pues otro tipo de tortura, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra mártir? Mártir proviene del griego martiros, que significa testigo. Es decir, o sea, el que es puesto a muerte, pero que no renuncia a su fe por sus principios, en este caso cristianos. Tertuliano, que es un padre de la iglesia de esos siglos, decía, la sangre de los mártires se transformará en la semilla de los cristianos. ¿Y cuánta razón tuvo? Porque justamente lo que pensaban los romanos que iba a ser la destrucción del cristianismo, se convirtió en algo para dar más ánimo, dar más fuerza, y la fe de aquellos que lograban pasar por todos estos problemas, era fortalecida. Por supuesto que todo esto era movido por la fuerza del Espíritu Santo. Y el modelo a seguir para todos los que de alguna manera pues sufrieron de un martirio era nuestro propio Señor Jesucristo. Y esto nos lo señala, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida. Nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. Palabra del Señor. Jesús pues nos dice de que dar la vida es algo importante. Para nosotros, el que Él haya dado la vida ha sido lo más importante que nos ha pasado. Y el dar la vida a nosotros por otras personas nos hace también ser más parecidos a Él. Entonces, esto era parte de lo que movía a los mártires de aquella época. Por supuesto, en esta clase no vamos a pretender hablar de todos y cada uno de aquellas personas mártires que posiblemente algunos de ellos son conocidos y algunos de ellos, pues no, ¿verdad? Murieron en el total anonimato y sin embargo, el mérito de su muerte, un mérito que es dado por la fe, que es un regalo de Dios, definitivamente hace que estos mártires le hayan dado esa fuerza a la iglesia como tal. Vamos a hablar de un mártir que tal vez algunos ya han escuchado y se llama San Cipriano. San Cipriano era uno de los más importantes padres de la iglesia africana. Él nació aproximadamente en el año 200 en África, en Cartago, y se convirtió al cristianismo cuando ya tenía sus 40 años aproximadamente. Para él, una fuente de inspiración, pues aparte de nuestro Señor, era un sacerdote llamado Cecilio. Entonces, San Cipriano, una vez fue bautizado, descubrió que el Espíritu Santo lo capacitaba para ser un hombre nuevo, que no eran las fuerzas de él, sino que las fuerzas que le daba el Espíritu Santo, las que hacían la conversión en él. Entonces, él tuvo un gran amor por el estudio de la palabra de Dios y renunció a libros mundanos que antes le eran de mucho agrado. Él era alguien que le gustaba leer y sin embargo, cuando él se convirtió, empezó a leer solamente libros relacionados con su crecimiento espiritual. Y todo aquello que era vano, todo aquello que no le hacía crecer, simplemente lo desechó. Entonces, él fue ordenado obispo por allá por el año 248 y él pues cuando ya iba a morir, pues fue, como decimos, martirizado, decía, me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes. O sea que él le daba mucha importancia a su sacerdocio. Por allá por el año 251 aproximadamente, había un emperador llamado Decio y él decreta una persecución contra los cristianos y específicamente contra las cabezas de la iglesia, contra los obispos, contra los diáconos, los sacerdotes.
Y entonces muchos en esa época, muchos cristianos, fue tan intensa que muchos cristianos empezaron a, digámoslo así, a disfrazarse, como quien diga, se hicieron del servicio secreto y no manifestaban su fe. Y, y peor aún, algunos de ellos, pues por la presión social y la presión de este tipo de medidas, ofrecían incienso a otros dioses. Y esto se llama apostasía. La apostasía, según el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 2089, nos establece qué es la apostasía. Ustedes pueden leerlo, pero básicamente es el rechazo total de la fe cristiana. Lo hicieran pues de una forma o de otra, había un rechazo hacia esa fe cristiana que debe ser firme y debe de ser leal. Y, y este es un pecado contra la fe y sobre todo contra el primer mandamiento de Dios, ¿verdad? Amarás a Dios, a tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, y eso significa todo. Y por supuesto, este concepto, y también ahí lo dice en este numeral y en los siguientes, tiene una pequeña diferencia con lo que es la herejía que vimos anteriormente, separación. Entonces, en esta persecución, Cipriano se esconde pues para no ser muerto así, como dicen por ahí, poniéndose de pechito por ahí. Y sin embargo, él no deja de predicar, él no deja de evangelizar y envía siempre cartas a todos aquellos que comparten la fe. Entonces, en estas cartas los exhorta a no caer en esta apostasía. Cuando esta persecución terminó y volvió a la ciudad, eh, pues él empezó a hablar del tema de las penitencias, porque justamente muchos empezaron a regresar a la iglesia, pero pues no había ninguna consecuencia, ¿verdad? Entonces él decía, todo apóstata debe hacer un tiempo de penitencia antes de volver a los sacramentos. Y esto básicamente pues es recurrir al perdón de Dios. El perdón de Dios es importante, no hay que dejarlo pasar, es cierto, pueden cometer errores, pero el llamado de San Cipriano no era que, bueno, cometí un error y le doy vuelta a la página y nada más, ¿verdad? Sino que era realmente hacer un verdadero, pues, un verdadero análisis, una verdadera examen de conciencia para determinar en cómo caímos en esto y pedirle perdón, por supuesto, al Señor. Entonces, profundizar ese arrepentimiento era algo importante realmente. No solo es decir perdón de la boca, del diente al labio, como decimos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esto de la penitencia no era para hacer sentir culpable a nadie, sino que por el contrario, para que a través de este examen de conciencia, a través de este proceso de perdón, la fe de los creyentes se fuera fortaleciendo. Entonces, él escribe un tratado que se llama Tratado sobre los Apóstatas. Y pues ahí explica todo esto del tema de la penitencia. Entonces, pero más adelante sucede que otro emperador, el emperador Valeriano, en el año 257, decreta otra persecución más. Y aquí todo creyente que asistiera a la Santa Misa corría peligro de destierro. Obispos y sacerdotes y creyentes, pues podían tener una pena de muerte, incluso al celebrar cualquier ceremonia cristiana. Entonces, en este año se decreta el destierro de Cipriano y en el año 258 lo condenan a muerte. Y fíjense que dentro de sus tratados, alguien después escribe, ¿verdad?, sobre ellos también, y
ahí relata un diálogo que tiene San Cipriano con el juez, que más o menos dice así. El juez le pregunta o le dice, el emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permite celebrar ningún otro culto, sino el de nuestros dioses. ¿Usted qué responde? Y San Cipriano le decía, yo soy cristiano y soy obispo. No reconozco a ningún otro Dios, sino al único y verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. Allá en ese año, pues una gran multitud de cristianos se reunía frente a la casa de este juez y el juez le pregunta a San Cipriano, ¿es usted el responsable de toda esta gente que está aquí? Y San Cipriano decía, sí lo soy. Ahí él se, se, se planta como representante del verdadero pastor. Y entonces el juez le dice, el emperador le ordena que ofrezca sacrificios a sus dioses. Y San Cipriano le dice, no lo haré jamás, no lo haré nunca. Y el juez todavía le dice, pues piénselo bien, porque esto le puede costar la vida. Y le dice a San Cipriano, lo que le han ordenado hacer, háganlo pronto, que en estas cosas tan importantes mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. Entonces el juez eh, consultó a sus consejeros y de mala gana pues dictó una sentencia que decía así, ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas, Cipriano queda condenado a muerte. Le cortarán la cabeza con una espada. Al oír esta sentencia, San Cipriano exclamó, gracias sean dadas a Dios. Y toda la multitud gritaba, que nos maten también a nosotros junto con él. Y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio donde se iba a hacer pues esta ejecución. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, San Cipriano mandó a regalarle 25 monedas de oro al verdugo para que le iba a cortar la cabeza. Y después los fieles ponían sábanas blancas alrededor de donde iba a caer la cabeza de San Cipriano para llevarse su sangre como una reliquia. Fíjense cómo este relato, mis hermanos, realmente nos hace pensar en qué tan radicales somos nosotros como católicos, como cristianos de este tiempo, qué tanto nosotros realmente defendemos nuestra fe o cuando nos encontramos acorralados quizás, simple y sencillamente pues nos hacemos los locos, o ya no seguimos hablando para no, para no meternos en problemas, para no meternos en camisa de 11 varas, como decimos. Y es entonces cuando pues muchos dirán, bueno, pues la opción es actuar como Cristo me ha enseñado, ¿verdad? Es cierto, o sea, con amor, pero también con determinación y con fidelidad, para que Él sea glorificado siempre. O usted cuando escucha hablar mal del Señor o escucha chistes relacionados al Señor, pues, o sea, solo se hace el disimulado y no dice nada. O sea, ¿cómo estamos realmente con nuestra fidelidad y nuestra pasión realmente por las cosas de Dios? Entonces, el mundo pues nos puede invitar a que nos distraigamos, a que, a que reneguemos de nuestra fe, a que tal vez digamos, pues voy a ceder un poco para que no me pase nada malo. Y nuestra carne es débil, pero realmente debemos de pensar en el modelo que hablamos hace un momento, que es el modelo de Cristo, y el ejemplo que muchos de estos mártires siguieron para, para lo que, para lo que el Señor pues nos ha llamado y es hacer verdaderamente discípulos de Él.
Bueno, acá en la presentación aparece parte de lo que hemos hablado, ¿verdad? De Nerón, de Domiciano y San Juan y de San Cipriano. Pero existieron muchas más persecuciones y aquí hay algunas de ellas. Septimio Severo, del 193 al 211 después de Cristo, prohibió el proselitismo cristiano bajo pena de graves castigos. Prohibió el catecumenado, o sea, la preparación de los adultos paganos que iban a recibir el bautismo. O sea que prohibió dos cosas bajo pena de muerte, que nadie se hiciera cristiano y que nadie hiciera cristiano. Frenar esa gran comisión que nos ha encargado nuestro Señor Jesucristo. También Decio, del que hablábamos anteriormente, entre el 249 y el 251, obligó a todos los ciudadanos a sacrificar a los dioses del imperio y pidió un certificado de haberlo hecho. Algunos cristianos desertaron y sacrificaron a los dioses. Y a esto se les llamó lapsi, los caídos, los que habían caído en apostasía, básicamente. También está la persecución en tiempos de Valeriano, del 253 al 260, que pretendió dar un golpe fatal a la iglesia, orientando, dice, el ataque hacia puntos neurálgicos de la estructura cristiana. Y entonces tomó medidas contra el clero, o sea, los sacerdotes, los obispos, prohibieron el culto, las reuniones en los cementerios o catacumbas, y quienes no sacrificaban a sus dioses deberían morir. Entonces, en ese siglo, por ejemplo, se dieron persecuciones, por ejemplo, algunos mártires como el Papa Sixto II, el diácono Lorenzo en Roma, en África el obispo de Cartago San Cipriano, como ya habíamos visto, en España el obispo San Frutuoso de Tarragona con sus diáconos y así un sinfín de cristianos de todas las regiones del imperio. Esta persecución terminó con la muerte de Valeriano en el 259 y su hijo y sucesor, Galieno, suspendió inmediatamente todas estas medidas contra los cristianos. Mandó a devolver las iglesias, lugares de culto, etcétera, etcétera. Y se abrió un nuevo periodo de tolerancia que fue muy beneficioso. Pero en el 285 sucede otra persecución y que se considera una de quizás de las últimas y de las más temibles, y fue la de Diocleciano, que aunque su esposa y su hija eran cristianas, prohibió las reuniones de los cristianos, mandó destruir libros sagrados, lugares de culto, pérdida de derechos jurídicos, condena en las minas a muerte, mandó a prisión al clero con el fin de privar a los fieles de sus pastores. Infligió suplicios terribles como hachazos, por ejemplo, en Arabia, fuego lento en Antioquía, cortar los pies en Capadocia, colgar la cabeza en un brasero ardiendo allá en Mesopotamia, meter trozos de caña entre la carne y la uña, quemar las entrañas con plomo derretido, echar los cadáveres a los perros en Cesarea, decapitar y crucificar a muchos. En este tiempo el número de cristianos alcanzaba ya el 50% de la población. Quizás vale la pena que reflexionemos con este pensamiento de San Agustín de Hipona, que decía, Dios, siendo el sumo bien, no permitiría el mal, si no fuera a sacar del mal un bien. Entonces resulta, mis hermanos, que básicamente pues la iglesia ha tenido que pasar por estos procesos digámoslo así, de purga, en donde han habido muchas muertes. Y sin embargo, pese a toda esta persecución, pese a todo, pues la iglesia ha subsistido hasta el día de hoy y el Imperio Romano pues ha desaparecido como tal. Entonces,
un dato curioso, por ejemplo, pues es ese, de que en cuanto más perseguida era la iglesia, más crecía y más se escuchaba sobre el crecimiento y el desarrollo de los cristianos dentro del imperio. Entonces, pues simplemente podemos decir que esto es obra de Dios, no obra de los hombres. El gran imperio romano, aquel que ha sido alabado por sus obras, por todo lo que mencionamos anteriormente, por, por todos los aportes a la cultura, al arte, en la historia, pues es obra de hombres. Y todo eso ha finalizado. Todo eso ha terminado de alguna manera. Pero sin embargo, hagamos una reflexión sobre justamente lo que se menciona al final del video que vimos al principio. ¿Será que verdaderamente ese imperio romano ha finalizado para todos nosotros? ¿O simple y sencillamente se ha convertido en otras cosas? Esa, esas figuras que menciona el Apocalipsis, por ejemplo, de la gran ramera, del falso profeta, de la bestia, que en muchos capítulos, especialmente en el capítulo 17 del Apocalipsis, o sea, se hace mención justamente de estos personajes que obviamente pues son parte del plan de destrucción del enemigo, ¿verdad? Pero el cual ya ha sido vencido por la sangre de Cristo y por su santo sacrificio. Pero esa lucha, mis hermanos, mis hermanas, continúa. Esa lucha sigue al día de hoy. Y sin embargo, así como decía San Agustín, Dios permite que el mundo padezca de estos males para sacar bien. Fíjense que si nosotros no experimentáramos males en nuestra vida, quizás no sintiéramos la necesidad de nuestro Dios. Si no tuviéramos esa necesidad del qué comer, del qué vestir, del dónde vivir o del qué pasará mañana, si no tuviéramos esas preocupaciones, quizás no dijéramos, Señor, ayúdame. Señor, te quiero en mi vida porque tú eres lo más importante. Porque esta vida, mis hermanos, no tiene sentido sin Dios. No tiene sentido sin ese plan de salvación, sin esa esperanza de vida eterna, sin esa vida posterior a la que Él nos ha llamado y nos ha invitado a que compartamos con Él. Entonces, mis hermanos, si bien es cierto que el Imperio Romano, pues en ese momento, pues era muy visible y pues se deterioró, pese a lo grande, a lo pensado, a todas digamos, sus bondades, a todo lo bueno que se hacía ahí, ¿verdad? Pero también todo lo malo. Pues, o sea, hubo un decaimiento. Y como si ustedes hacen la cuenta en todos esos años, no crean que fueron miles de años, ¿verdad? Tal vez duró más como república que como imperio. Y sin embargo, pues todo fue terminando. Al final fueron presa de muchos otros enemigos y terminaron pues diseminándose como imperio. Y sin embargo la obra del mal persiste. La obra del maligno pues continúa haciendo destrozos en todo el mundo, porque hay siempre tristeza, hay siempre necesidad, hay siempre duda, hay tribulaciones. Entonces, estas persecuciones para nosotros los cristianos continúan, mis hermanos. Y entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿somos nosotros mártires o nos convertimos en mártires porque no negamos nuestra fe? Porque peleamos contra todo aquello
que se opone a Dios, incluyendo lo que está dentro de nosotros, a ese orden mundial. Sí, en algún momento pudimos haber dicho, no, que no nos pongamos la tal vacuna contra el COVID porque ahí viene el control mundial. No, hermanos, o sea, el control mundial ya está desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, nosotros estamos en este mundo para aprender del Señor, para creerle a Dios, para creerle a Jesús y seguirlo y poder ser como Él. ¿Estás dispuesto entonces a, a hacer morir ese imperio romano en tu vida, a todo aquello que te aleja de Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos entonces con nuestra entrega que decimos siempre que tenemos con Jesús? ¿Hasta dónde, mis hermanos? Entonces, puede ser pues que al día de hoy podamos ver algunas cosas, podamos hacer muchas asociaciones que hagan, digamos, aparecer rasgos o vestigios del Imperio Romano. Podemos ponerle nombres y apellidos a personas, a naciones, a situaciones, tanto locales como internacionales. Y sin embargo, o sea, Jesús es el mismo de siempre y está aquí con nosotros. Y Él es el que nos impulsa con el Espíritu Santo a ser siempre los santos de Dios, los elegidos, los ungidos. Y cuando digo ungidos, es porque estamos llamados a una misión, que es justamente hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo estamos haciendo nosotros esto al día de hoy, mis amados hermanos? ¿Estamos verdaderamente haciendo esto? ¿O nos estamos dejando llevar por el día a día, por los afanes, y nos estamos distrayendo de nuestra verdadera misión? A veces los conflictos, los problemas, las enfermedades hacen que uno incluso pueda llegar a renegar, pero justamente nuestra fe, que es regalo de Dios, insisto, debe de ser pedida al Espíritu Santo. Yo recuerdo que, bueno, muchos de los que me conocen saben que yo padezco de una enfermedad que se llama psoriasis. Y esta psoriasis me ha hecho sufrir mucho a lo largo de mi vida. Desde que yo tenía aproximadamente 17 años, empecé a ver cómo empezó a aparecer en mi cuerpo, y llegó un momento en donde esto pues llegó a cubrir casi que el 90-95% de él. Y en esa desesperación, en esas burlas que yo sentía, en esas miradas, en esos juicios que yo veía de otros, yo no hallaba qué hacer. Yo sí decía, Señor, ayúdame, pero pues siempre recurría a otras cosas, ¿verdad? O sea, andarme echando casi que lo que me decían. Y fíjense que recuerdo incluso una vez que, pues también así un poco por falta de conocimiento, fuimos a parar con un santero. Y nos dimos cuenta de eso porque se supone que lo que iba a hacer era eh, un tratamiento natural, un tratamiento pues en donde de hierbas y cosas así, ¿verdad? Porque realmente, mis hermanos, yo no aguantaba la picazón, el ardor y sobre todo pues cómo me veía yo, ¿verdad? De mal ante otros. Entonces, sin embargo, pues cuando pasé la consulta, noté que las paredes de ese lugar eran negras por dentro. Claro, ya cuando entré donde estaba el señor ahí atendiendo, noté que eran paredes negras y que habían muchas candelas encendidas por todos lados, mucho humo, por supuesto, y habían santos por varios lados, figuras de varios santos. Pero a pesar de que quizás en ese momento yo no conocía así
tanto, no había crecido tanto en la fe, eh, pero no me dio paz, no me dio paz y yo sentí algo feo totalmente y en un descuido, porque se lo digo así sinceramente, en un descuido que tuvo el Señor y dijo, ya vengo, voy a ir a traer algo y se fue, yo me salí y le dije, papá, vámonos, ya pagó, le dije, sí, vámonos, 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 ya estuvo. Y solo la mujer afuera, y la otra cita que no sé, ahí después le hablamos y nos salimos. Yo, tiempo después, o sea, vi el peligro en el que podía haberme metido, ¿verdad? Si yo hubiera, digámoslo así, acudido o hubiera creído o me hubiera inmerso en ese mundo de santería. Por supuesto, estas exposiciones a estos mundos, o sea, son contaminaciones que afortunadamente y gracias a Dios, pues también fui liberado. Y yo no entendía el propósito de mi enfermedad hasta que en un retiro de compromiso yo escuché cuando en la oración se decía que la enfermedad era para dar gloria a Dios, para poder sentir eso que San Pablo mencionaba como su aguijón y que le permitía sentir la necesidad de Dios. Sentir esa necesidad es importante, pero al mismo tiempo me ha dado en muchas oportunidades de hablarle de Dios a otros. El día de ayer, por ejemplo, o sea, yo fui por mi trabajo, fui a una frontera y un ingeniero me dice, mire, ingeniero, yo le quiero hacer una pregunta, me dijo, y usted eso que tiene, porque se me nota acá en esta parte de acá y en mis brazos y en parte de mi rostro, y eso que usted tiene, ¿qué? Me dijo, ya le conté y todo, mire, y ha probado esto, sí, mire, pero ¿sabe qué es lo que más me ha dado resultado? Le digo, sí, es pedirle a Dios e hincarme ante Él y decirle, Señor, que esta enfermedad sirva para un propósito, para ti, le digo. Y fíjese que Dios siempre me ha respondido con amor y con paz, porque créame que después del 95% que yo tenía de mi cuerpo, yo solamente hoy tengo en mis brazos y aquí en mi cara un poquito. A veces quizás ni lo notan, a veces quizás sí lo notan, pero el Señor me ha sanado tanto. Yo siento que me ha sanado incluso físicamente, aunque todavía tengo algunas lesiones, y me ha sanado también espiritualmente, porque hoy no saben ustedes la paz que yo siento en mi corazón, porque sé que el Señor está a cargo de mi vida. Así que mis hermanos, definitivamente la invitación es siempre a que nos pongamos de rodillas ante cualquier problema, ante cualquier tentación y no caigamos precisamente en el pecado de la apostasía. Y que así como los mártires, o sea, seamos firmes y fieles. Y esa fidelidad también es regalo de Dios. Nada es por mérito de nosotros o porque nosotros queramos, sino que porque Dios está haciendo la obra en nosotros. Así que mis hermanos, pues esta es la clase de hoy. Eh, en la invitación está a que pensemos en ese imperio romano que podemos tener todavía en nuestra vida y poder decir no a todo aquello que se opone a Dios.